esta conferencia o en esta charla, y lo voy a decir además referido precisamente a un investigador de aquí, que está aquí, que es Fernando, que está aquí en la sala, que fue para mí una clave, Fernando de la Villa, de un trabajo que había hecho con Esteban Mira a propósito del Cristo de la Hermandad de la Iglesia de San Felipe, de la Hermandad de la Amargura, el Cristo crucificado, que vamos a ver ahora en las diapositivas. Yo quiero medir bien el tiempo porque hablar de lo que tiene Carmona y de lo que aquí se podría extenderse, pues sería muy largo y sería seguramente algo quizás demasiado pesado. Pero sí, permítanme ustedes que yo explique, o que por lo menos apunte algo en relación con ese título, que no es que quiera ser de una erudición tanto, pues, en fin, no sé, pretenciosa. Eso de Christus Patiens, eso significa sencillamente un Cristo que sufre, un Cristo patético, también se podría decir, la traducción más estricta, un Cristo sufriente, y que se refiere a una cuestión que dentro de la nomenclatura cada materia, cada disciplina tiene su propia, en algunos casos es una jerga. En arte hay que tener cuidado porque los rótulos y las etiquetas muchas veces no dejan percibir lo que realmente son las obras de arte, que por supuesto deben ser estudiadas, tienen que ser estudiadas, la documentación en muchos casos resulta decisiva, pero sobre todo la obra de arte lo que es una apelación a una dimensión, nuestra dimensión más, evidentemente, quizá la más fructífera, aquella que más nos compensa, una dimensión de carácter espiritual, una dimensión que tiene que ver con la capacidad humana para transformar materia, y esa materia transformarla de muchas maneras, con muchas intenciones. Comentaba aquí con una antigua alumna, por cierto, de allí de la universidad, comentaba con ella que en fin, estos cuadros que nos están aquí rodeando, pues son cuadros, ya me ha explicado ella, pues esto es el esfuerzo y esto es el resultado de personas, en este caso parece que son jóvenes, que han mirado la realidad, han mirado lo que significa la vida diaria, que en muchas ocasiones es una vida muy prosaica, demasiado prosaica, o puede resultar para profesores, por ejemplo, una vida muy ceñida a los aspectos administrativos que muchas veces resultan extraordinariamente fatigosos. Pero el sacrificio que hay que hacer para que la institución que tiene que garantizar el tipo de actividad que es la propia universitaria, pues eso hay que, en algún momento eso hay que hacer, hay que pagar ese precio. Pero a lo que nosotros realmente, y en el caso quizás privilegiado de la historia del arte, a lo que nosotros nos referimos es a que estamos contemplando casi siempre y nos rodean cosas verdaderamente maravillosas. Y digo la palabra con toda intención, porque, por ejemplo, los medios actuales que existen, por ejemplo, en la fotografía, y conste que ustedes habrán visto que esta antigua alumna nuestra decía: don Emilio, estas son las diapositivas. Sí, son las diapositivas de siempre, o diapositivas de una etapa tecnológicamente anterior, pero no significa eso. La tecnología tiene que estar al servicio de lo que tiene que hacer el docente o el investigador. La tecnología por sí misma no significa progreso. El concepto de progreso es un progreso tecnológico, se puede medir muy bien, pero ya no está tan claro el medir, el profundizar en las cosas, el abrir horizontes para que las experiencias humanas sean más ricas, sean más variadas, vayan en una dirección que naturalmente, respetando los modos, el que cada uno de nosotros efectivamente somos un mundo y somos un alma y somos una sensibilidad y un sentimiento, porque por ejemplo esa palabra de Christus Patiens se refiere a un término, se dice que hay unos crucificados que se llaman, llamémoslo, no la jerga, pero sí un tipo de denominación familiar en la historia del arte, crucificados dolorosos, significan una manera de entender y una manera que fue progresivamente admitida, porque una de las cosas que hay que decir enseguida, la crucifixión tardó mucho en entrar en lo que podríamos llamar el imaginario cristiano. Lo que para nosotros resulta ahora
con la Semana Santa cercana, una Semana Santa como por ejemplo la de Carmona, que es una bella Semana Santa y profunda, nosotros el crucificado es un tema, y por otra parte tenemos el privilegio, la ciudad, en esta ciudad, Sevilla, Osuna, en fin, muchas ciudades, tenemos el privilegio de contemplar grandes imágenes, pero el crucificado ha sido muy lentamente incorporado a un cristianismo que había surgido en Oriente, que había surgido precisamente con un Antiguo Testamento que expresamente prohibía imágenes, y se dice en el Deuteronomio, se dice: no hagas imágenes ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en el mar, teniendo en cuenta el pueblo judío estaba viviendo en un espacio completamente rodeado de pueblos idólatras, desde el punto de vista, naturalmente, del Dios omnipotente y espiritual, Dios trino, que es el Dios cristiano. Entonces, al principio, no era nada fácil que la sensibilidad cristiana se presentase el tormento más abyecto, el más despreciado, el que solamente se aplicaba a los esclavos o a los criminales más tremendos, en representar ahí la imagen de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el creador omnipotente del mundo, con toda la maravilla y con todo lo que el mundo significa. Eso fue una cosa muy lenta, muy lenta, muy lenta. Al principio se apelaba a elementos de carácter simbólico. Es mucho más congruente y es, desde un punto de vista pastoral también, es mucho más favorable, por ejemplo, utilizando elementos de la escultura antigua, por ejemplo, el buen pastor, el tema de Cristo que lleva la oveja al hombro, en fin, utilizando el tema del moscóforo. Eso es mucho más, diríamos, agradable. Hay incluso en el Esquilino, en Roma, hay un famoso graffiti que ya en sí mismo es tremendamente, es una sacudida, en la que aparece nada menos que un asno crucificado. Y hay, como suele ocurrir con los graffiti, hay allí diríamos, algo blasfemo, algo que alguien ha escrito, probablemente un soldado por el sitio, que ha puesto algo así como: este es el Dios de fulano, y sin duda hablaría de un compañero. Eso es así empezó el crucificado. Pero el crucificado naturalmente tenía que entrar en lo que significa todo lo que es la dogmática cristiana, porque está, en primer lugar, la esencia de todo el origen es la encarnación, esa también absoluta e insondable realidad dogmática y de creyentes, que es el que se humille, que se vacíe ese Dios omnipotente para adquirir una condición humana con la primera condición, el niño, el bebé que nace, el niño, y esa etapa en la que el niño es el ser más indefenso y el ser más precario quizás que hay en la creación, y después ya se va avanzando y está la pasión y está la resurrección. Eso entonces ha determinado una plástica que yo voy a presentar y que voy a tratar de comentar brevemente, con la idea de que se puedan quizás comprender. Si no, también les anticipo que yo, en lo que se refiere al sitio, a la condición de este acto y a ustedes, a todos ustedes, si al terminar después alguien quiere preguntar algo, comentar algo, con mucho gusto, si yo puedo contestarle, le contestaré. ¿Qué es esto de cuando empieza a representarse la crucifixión? Se empieza a representar, ustedes seguro han visto, habrán ido por supuesto a museos y han visto reportajes, y nosotros no tenemos aquí en nuestra zona, en Andalucía, en fin, algunas cosas hay, pero la primera representación de Cristo en la cruz es una pura simbolización, donde se presenta a Cristo como rey. De forma que no aparece desnudo, aparece vestido con lobium, una especie como de túnica, incluso aparece coronado. Eso se ve en el románico de todas las regiones del norte. Ese románico no llega prácticamente a Andalucía, sino muy poco al reino de Jaén, y después ya, pues bueno, por las circunstancias de lo que ocurre con la vida de los museos, se pueden encontrar, y hay alguna obra, por ejemplo, incluso en Sevilla. Pero
la crucifixión, lo que cuentan los sinópticos, la realeza de Cristo es algo que pertenece ciertamente, claro, a lo que es la dogmática y a lo que significa la creencia y a lo que es la pastoral de la Iglesia. Pero lo que cuentan con esa extraordinaria, diríamos, y lacónica manera de decir las cosas, se cuentan cosas terribles y se cuenta un tormento tremendo. Un tormento que, sin embargo, también significan las palabras que Cristo pronuncia en la cruz. La primera de todas: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la última: en tus manos encomiendo mi espíritu. Con ese abanico de posibilidades, ¿qué han hecho los artistas? Pues los artistas han hecho lo que el sentimiento religioso iba marcando, porque la imagen, en lo que significa la imagen, es un problema de tipo conceptual muy complejo, incluso hasta metafísico, pero la imagen para la Iglesia y para la riquísima cantidad de imágenes, fíjense lo que tienen ustedes aquí, por ejemplo, Santa María, ahí van a salir ahora algunas cosas. Las imágenes tienen entonces una capacidad de sugestión, de convencimiento. Ahí se dicen muchas cosas y, en fin, las imágenes valen más que las palabras. En eso nosotros estamos en una época de verdadera saturación de las imágenes, que nos hace seguramente no afinar, sino quizás todo lo contrario, embotar de alguna manera el que no tenemos ya capacidad para valorar las formas. La obra de arte, en el caso de las artes plásticas, no es como la literatura. La literatura, como es lectura y como es algo que se interioriza, termina por incluso asimilarse de una manera en que nosotros podemos recordar lecturas que hemos hecho, personajes, obras de teatro, novelas, pero las artes plásticas tienen la capacidad de una instantaneidad, desde luego muy eficaz, pero al mismo tiempo la obra de arte plástica hay que verla, hay que mirarla y hay que repetir esa operación, si no se puede quedar muy levemente en nuestra memoria. Los crucificados que empiezan, ahí ustedes se pueden imaginar, si la pasión se quiere reflejar con lo que significa, pues, por ejemplo, la coronación de espinas, la flagelación, lo que significa después el clavar a Cristo, ahí de todo eso además hay ya una gran investigación de carácter histórico, de carácter arqueológico, hay datos, la sábana santa, etcétera. Entonces, ahí hay como dos grandes caminos. Hay una cuestión en la que el sentimiento religioso, si hay un momento en el que incide más sobre los aspectos humanos, el sufrimiento, teniendo en cuenta que se trata de un sufrimiento que es un sufrimiento único, un sufrimiento que es salvador, que quiere ser expiatorio. Este es un líder religioso, por utilizar la expresión habitual, cuando nosotros nos referimos a los grandes dirigentes, a las grandes figuras en general en la historia, que es el único que la víctima es él. No hay víctimas, las víctimas en otros casos han sido de otra manera, y otras religiones, incluso algunos monoteístas, que no es el caso de su, diríamos, de su inspirador, el que haya sido una víctima tan tremendamente, digamos, torturada, como fue el caso de Jesucristo. Entonces, seguramente habrá un camino donde se puedan ver las obras con ese sentido de subrayar el dramatismo. Un dramatismo que, no sé si se ve bien, yo no sé si atreverme a decir si se podía o no por la televisión. Bueno, vamos a... Fíjense que este es un crucificado que está en el Museo de Santa María. Es un crucificado que ustedes están viendo, no aparece demasiado insistente, no son demasiado llamativos los elementos propiamente, los elementos que se refieren al dramatismo. Por ejemplo, no tiene corona de espinas. La corona de espinas es algo que no crean ustedes que se representa al crucificado siempre, sino que la corona de espinas, hay un momento en el que en una de las primeras cruzadas San Luis de Francia lleva como una preciada reliquia, lleva a París, lleva la corona de espinas, la que se entendía y la que se pensaba que había sido. Una corona que, por cierto, no es un ribete con aguzado de espinas como habitualmente, sino que suele ser un casquete
casquete, porque diríamos, el zaherir a Cristo con he ahí el rey de los judíos, la realeza en Oriente, el tipo de corona es una corona como casquete, como casco, no es una corona como habitualmente la vemos. Nosotros estamos viendo que un buen escultor ha trabajado de una forma incluso que podríamos casi anticipatoriamente llamar modernas, porque miren qué esquematización tan sobria, pero tan eficaz para darnos las partes más importantes de lo que es la figura en concreto. Una figura que tiene, por ejemplo, una cabeza que es una cabeza sentida, una cabeza triste, los sentimientos que se pueden relacionar con el tormento de la cruz y con una figura fundamental en la Edad Media, sobre todo ya en lo que es la parte con gran influencia en el final de la Edad Media, San Francisco. San Francisco, que es el que crea, por ejemplo, el presepe, es decir, el Belén. El Belén es una cosa franciscana. Y también, por ejemplo, la Veracruz, que es una de las devociones casi siempre son las primeras en la cuestión de Semana Santa, crucifixión, es también franciscana. Entonces, los sentimientos de tristeza, dolor, grito, todo eso se puede y de hecho así se han trabajado en general en todas las escuelas. Con una cuestión que hay que dejar clara, nosotros en el caso de España vamos a encontrarnos que sin quizás llegar a los refinamientos, sobre todo italianos, o incluso franceses, en lo que se refiere a la forma. En cuanto a contenidos, la tradición y el patrimonio en conjunto español es realmente quizás el más ajustado a lo que significa una creencia que naturalmente se vive con diversas sintonías de carácter sentimental, de sentimientos, pero con unos contenidos que están ahí en lo que se refiere a la doctrina y en lo que se refiere también al testimonio de los protagonistas, es decir, a los evangelistas, porque Juan estaba allí, estaba en el Gólgota, no estuvieron los otros, pero sí Juan estaba allí. Entonces, hay que pensar entonces en que debe haber unos límites en cuanto a la representación del dolor. Esta es una figura que ustedes están viendo. Se trata de una figura verdaderamente muy equilibrada, muy antigua. Hay unos elementos de cierta distorsión, por ejemplo, en la manera de los pies están clavados con 3 clavos. Esa es otra cuestión que también nos indica, estos son ya aspectos relacionados con la historia del arte, pero que lo puede todo el mundo aplicar y todo el mundo lo puede ver. Los 4 clavos es una cuestión que está, diríamos, en las primeras imágenes, porque los clavos, uno en cada pie, en un subpedáneo, que es, como saben ustedes, una especie de apoyo para los pies, hacen que la situación del crucificado no sea tan violenta como se trata de una figura que desde un punto de vista técnico de la escultura y también de la pintura es una figura que está aprisionada, está clavada, no puede haber muchos ángulos para mover. Si se mueve demasiado el crucificado puede resultar una cosa, digamos, externa, puede incluso resultar nada devota. Hay, por supuesto, teóricos, hay algunos grandes iconologistas, diríamos, de lo sagrado, que dicen: cuidado, que no se puede presentar ahí a un Cristo incluso con qué aire, triunfante en una crucifixión, mórbido. Hay Interián de Ayala, que es un gran mercedario muy importante en estas cuestiones, dice: un Cristo que aparezca refinado en cuanto a sus formas y tal, eso no puede encajar en lo que significa, porque la imagen, ¿para qué se hace? Y las imágenes, por ejemplo, la imagen de aquí del Cristo de la Hermandad de la Amargura, de esa imagen se dice en concreto que es una imagen que atrae, y la que yo tuve ocasión de atribuir ha sido aceptada, parece, en general, toda, vamos, esa atribución que está en la Catedral de Sevilla, se dice expresamente que conmueve, que la gente la ve y la sigue y la... Ahí está el rostro del Cristo.
ya ven ustedes, no es un rostro realmente de un dramatismo, sino más bien un rostro que tiene una cierta sensación de tristeza. Evidentemente refleja una forma que es una forma que viene de muy antiguo. Hay tipos estos, no podemos extendernos, pero hay tipos estos que se acuñan en el mundo bizantino. El mundo bizantino es en donde, por ejemplo, comienzan a encontrarse reliquias de la propia crucifixión o reliquias de toda la problemática relacionada con la Verónica, que es, ustedes saben, significa, es una palabra griega, vera, icona, es decir, la verdadera imagen. Eso que es una cuestión que no está, desde luego, en los evangelios, la impronta del Cristo. De modo que el tipo de crucificado, el tipo de cabeza es así. Esta es una manera. Este es el Cristo que está, el del Millón, que está en el retablo mayor de la Catedral de Sevilla, que se está restaurando, como ustedes saben. Y ese Cristo, pues ustedes están viendo que es mucho más contorsionado, está mucho más dramatizada. Por ejemplo, esa inverosímil, desde el punto de vista anatómico, inverosímil posición de los pies, pero ¿qué papel puede jugar aquí? La anatomía. La anatomía puede significar, ya veremos, llegará un momento en el que la anatomía será precisamente una piedra de toque del conocimiento de la escultura antigua. En la escultura antigua no había ningún modelo que pudiese aplicarse para el crucificado. La crucifixión no había sido nada que se pudiera comparar con los dioses. Tuvieron luchas y resolvían sus luchas, lo mismo que sus amores y todo, en el ámbito de lo humano. Solamente quizás Marcias, que fue despellejado, condenado por Apolo, solamente Marcias pudiera haber representado una cierta imagen de un tormento para una persona prácticamente desnuda, pero no tenía que ver con la composición del crucificado. Y también hay que contar que el Laoconte, que es una gran escultura que se conserva y que seguramente muchos de ustedes la habrán visto en el Vaticano, el Laoconte sí que en lo que se refiere a la expresión puede, y de hecho ha inspirado a algunos de los grandes escultores. El Cristo este es un Cristo que tiene una relación clarísima con el aspecto que podríamos llamar más propiamente dramático, pero no hay ninguna capacidad de comparación con lo que es la corriente de las esculturas del Cristo doloroso. La palabra a mí no me gusta utilizarla mucho porque doloroso, puede haber una crucifixión que no sea dolorosa. Lo que realmente es a veces de un dramatismo y de una terribilidad. La palabra terribilidad, que aquí hay personas que por supuesto saben muy bien, se trata de una palabra casi siempre referida a un escultor y a un artista grandioso que es Miguel Ángel, pero ustedes se dan cuenta, esta es una de las esculturas más importantes del crucificado, digamos ya en el tránsito hacia el final de la Edad Media, donde cuentan también visiones de algunas, por ejemplo, místicas. Por ejemplo, Santa Brígida, por ejemplo, Hildegarda de Bingen, que ha sido también declarada doctora de la Iglesia. Fíjense, se dice, porque hay también en el Antiguo Testamento, en la profecía de Isaías, el siervo de Yahvé, se habla de una muerte tan terrible, una deformación tan terrible, que no parecía humano, que aquella persona no parecía humana. El abdomen queda prácticamente aplastado. Hay visiones en ese sentido. La superficie de lo que es la caja torácica se subrayan de una forma escalonada y de una forma que naturalmente, repito, ¿qué intención puede haber en la creación de un tipo de crucificado así? Tiene que ser necesariamente subrayar todo el tremendo dolor, toda la tremenda y horrenda realidad de la crucifixión, incluso hasta con algunos efectos en superficie, como esas escrófulas, como este tipo, por ejemplo, que están ustedes viendo, que en algunos casos estas esculturas han estado, por ejemplo, en hospitales, han consolado, han servido para conducir y para de alguna manera transformar el dolor. El dolor, desde el punto de vista cristiano, no es exclusivamente algo que, por supuesto, todo el mundo tiende y lógicamente, todo lo que venga en ese sentido, por avances de la medicina, está muy bien.
pero completamente desarraigarlo del mundo, el dolor tiene muchas maneras físicas y anímicas. Entonces, ya ven ustedes que se trata de unas esculturas en las cuales nosotros prácticamente no vamos a entrar ahí en esa, cuidado, porque en el siglo XVIII, fíjense, un siglo que nadie se puede imaginar, porque el siglo XVIII es un siglo que tiene una condición mucho, incluso hasta una cierta condición lúdica, y una condición muy sensual, en algunas ocasiones eróticas, claramente. Hay algún crucificado aquí que no, vamos, digo no aquí en Carmona, pero por ejemplo en el puerto de Santa María hay un famoso crucificado, un Cristo del Amor, que no es fácil, no sé, clasificarlo, y donde aparece de una forma, digamos, extraordinariamente original por su crudeza, como desollado, un Cristo crucificado desollado. Es excepcional. Se puede plantear la cuestión, ¿será español o habrá venido? No olvidemos la situación de España en lo que se refiere al contexto histórico para la asignación de influencias, etcétera. Estamos hablando, pues a partir ya del 16, estamos hablando de una España que tiene Italia, es una realidad reciente en cuanto a unidad del país, pero en ese momento el milanesado era uno de los reinos de España, Nápoles también pertenecía a la monarquía española y Sicilia también, con lo cual muchas veces hay que plantear en las cuestiones de estilo y en las cuestiones de influencias, no simplemente todo lo que está aquí es una cosa que se ha hecho aquí, me refiero en general a España. Este es el Cristo quizás el más devoto que en Sevilla había, donde se van manteniendo, en fin, yo estoy haciéndolo esto demasiado rápido quizás, pero intento decir, ya se ven que todavía sigue latente el paño que se llama de pureza, o perizoma, que es una palabra más técnica, griego. Ustedes están viendo que no está tan lejos de una túnica, pero ya esa túnica ha desaparecido. Por supuesto, se quiere también insistir y se quiere incluso hasta, si cabe, perfeccionar la sensación de presencia de un ser humano y, por ejemplo, se le añaden esas pelucas, ese pelo que es un pelo natural, que en algunos casos, por ejemplo, este es el Cristo que se llamaba Cristo de San Agustín, que es un modelo, es un tipo que también se llama Cristo de Burgos, que tiene una extensión general, toda España. Y por supuesto también hay algunos contactos con algunas partes de fuera, donde ya ven ustedes también la misma manera de doblar los pies, contorsionarlos, un Cristo sumamente devoto. Atención, no va unida la intensidad y la acogida y diríamos, la profundidad emocional que las imágenes cobren después en los contempladores, no va unido eso directamente a la belleza estética. Esa belleza estética puede nosotros hoy, seguramente, este Cristo fue destruido en la guerra, nuestra guerra, no es precisamente una imagen que pudiéramos nosotros entender, pero en todos los sitios hay. Aquí la patrona, que por cierto, hemos hablado antes de influencias del norte, yo estudié en el caso de un trabajo sobre el niño Jesús, el tema del niño Jesús en general en la escuela sevillana, un niño Jesús de Malinas es un niño Jesús procedente del norte, de lo que es Flandes, de lo que es hoy día pues Bélgica. Ese niño Jesús es el que tiene la Virgen de Gracia, es un niño que viene de Flandes, que eran unos niños extraordinariamente buscados y extraordinariamente devotos en general para la gente, para la devoción, ¿no? Entonces, este es un Cristo que ustedes están viendo, es una foto antigua, pero es una foto muy valiosa porque nos deja ver este Cristo. Después, las imágenes de culto tienen también un cierto problema. Nosotros ahora tenemos doctrina y tenemos, por supuesto, una conciencia general de lo que es el patrimonio, de que las obras de arte hay que respetarlas y que hay que poner en manos de personas expertas cuando llega el momento de, sobre todo, de eliminar daños. No de disimular que una cosa es antigua o que una cosa, en fin, hay determinadas operaciones que no se pueden realizar. Hay que distinguir lo que es original de lo que no es original. Y esta foto, fíjense cómo
Eso que les decía, la foto está tomada con la intención de que si estuviéramos viendo la foto frontal, sería muy parecida a las que llevamos vistas, porque una de las cuestiones desde el punto de vista metodológico del estudio de la escultura es que la escultura es un objeto tridimensional, pertenece a nuestro espacio. Nosotros estos cuadros que tenemos aquí, en algunos de ellos hay perspectiva. Nosotros estamos viendo que hay elementos que están delante, que están detrás. Esta perspectiva de la ciudad, aquí sabemos que aquí está San Pedro, aquí está Santa María, en fin. Pero nosotros, eso es una ficción. Nosotros ahí no hay más que dos dimensiones, el largo y el ancho. Pero una escultura, no. Una escultura pertenece a nuestro espacio, pues es un cuerpo. Y eso los artistas lo saben. Y los artistas, cuando son además creativos, cuando tienen además el gusto por trabajar en las formas, por recrearse en elementos de la movilidad humana que no tienen que estar simplemente o siempre inspirados en el mundo clásico. Este es un Cristo que estaba en la iglesia de San Pedro, en Sanlúcar la Mayor. Es seguramente francés. Francia, quizás detrás de Italia. En arte, Francia siempre quiere ser una Italia que de alguna manera fusione los elementos del norte de Europa y los elementos siempre modélicos de lo que es Italia. Nosotros no hemos estado en esa línea porque nosotros además nuestra historia, algo de esto vamos a ver ahora, nos lleva a una proyección americana, hispanoamericana. Qué bello es desde un punto de vista estético. Ahí sí que se ve que el escultor que está luchando con la idea de que el crucificado es un cuerpo que ha sido clavado, que ha sido inmovilizado violentamente sobre un patíbulo. Aquí, sin embargo, qué ritmos tan bellos. Quiero con esto que sepan y que estén atentos a que también en la obra de arte, por supuesto, estamos contemplando, cuando se contemplan desde un contexto, estas obras están pensadas para que estén, nosotros cuando las vemos en los museos, están fuera del destino al que en principio estaban abocadas. Eran imágenes para que estuvieran en lugares de devoción, para que estuvieran también, por ejemplo, en la procesión, porque cuando estas imágenes salen a la calle, las dimensiones en las que ya funcionan son unas dimensiones completamente diferentes, en las que juega el urbanismo, juega el carácter de la ciudad, juegan los colores, el cielo, todo eso son los factores que van enriqueciendo esa experiencia. Hay un momento en el que hay una influencia italiana, pero que viene de Bizancio, es decir, Bizancio es Oriente, es el extremo oriental del Mediterráneo, lo que es ahora ya, como sabemos, es una ciudad islámica, bueno, pues es una ciudad, la capital de Turquía, y Bizancio, sin embargo, en estos tiempos, quiero decir, en los tiempos hasta 1453, es heredera de Roma. Pero lo italiano va asimilando algunos elementos de la iconografía que vienen de Oriente, por ejemplo, el subpedáneo ese del que hablábamos antes. Ese Cristo que está, esto es una obra de un famoso pintor sienés, Duccio di Buoninsegna, el cual tiene Cristo, ciertamente, tiene su paño de pureza, su perizoma, pero es un perizoma transparente. Los italianos, Italia va a tener siempre un sentido de la forma, va a estar además preocupada porque tiene una herencia de lo clásico tan visible, tan espectacular, tan rica, tan variada. Ustedes están viendo que hay ahí el pintor con exquisitez en los matices, con lineamientos gráficos de exquisita suavidad, va marcando lo que el escultor antes ha hecho también en lo que se refiere a la plástica. Entonces, esa influencia de lo italiano se va a ir asimilando y ya estamos aquí en la escultura a la que yo antes me refería a propósito del trabajo, que fue un trabajo fundamental de la documentación de este crucificado que ya he citado antes, el trabajo de Fernando de la Villa con Esteban Mira. Esta es una obra documentada, 1521, fundamental,
porque además, por cierto, yo no sé si quizá Fernando de la Villa lo conozca, seguramente sí, porque se acaba de publicar, no en Sevilla, sino en Valladolid, en un homenaje a un profesor que fue un profesor muy conocido, Salvador Ordax. Se han publicado una serie de documentos que el profesor Palomero Páramo ha obtenido, sobre todo de Sevilla y también de Córdoba, a propósito de Jorge Fernández, que es el autor de este crucificado. Un crucificado fundamental, que tiene un aire de, diríamos, de dramatismo, pero equilibrado, con una anatomía que ya empieza a sugerir que se conoce, es una anatomía de un cuerpo masculino desnudo, ya no son esos nervios o esa especie casi diríamos de cordones con que los músculos, los huesos del esternón se van colocando, como hemos visto antes. Ya además estamos contemplando ahí una inclinación que por otra parte no es esa cabeza humillada que veíamos, por ejemplo, el Cristo de San Agustín con su peluca, etcétera. La expresión del Cristo, ahora la vamos a ver. Hay unas determinadas idiosincrasias, o sea, peculiaridades que los artistas tienen, sobre todo en elementos que no son los más decisivos en la imagen. Eso es muy importante para el historiador del arte. Eso, por ejemplo, si ustedes se fijan, ahí hay sobre el ombligo, esta es una parte muy difícil, es la transición, este es el tórax, esto es el abdomen, el paño de pureza ya es un paño corto, está tratado además con unos grafismos típicos de Jorge Fernández, como son esos pliegues aristados. Para mí esto procede, una vez que yo leí el trabajo y una vez que yo pensé que este crucificado, para mí, cuyos detalles, ahí tenemos otra vez, esa es la cabeza, está claro que no es una expresión de tristeza, es una expresión de dolor, pero de un dolor que ha sido resignadamente y voluntariamente aceptado. Eso se dice, por supuesto, en los textos, pero hay que mirarlo así. Y el escultor, que naturalmente pertenece a un mundo en el que los aspectos doctrinales no están en cuestión, se van a poner en cuestión a partir de justamente del 16, cuando empezó ya el planteamiento del protestantismo, naturalmente es cristiano, y ya sin embargo su enfoque es un enfoque que va a ir dirigido a la palabra y a la música, que serán las notas, pero las imágenes no. Entonces, la manera de hacer todo esto, ya la boca se está, incluso los ojos están cerrados. Cristo está muerto, tiene la llaga, ya la hemos visto antes, pero se queda ahí entreabierto. El modo de hacer, por ejemplo, ese tipo de corona de espinas es una corona de espinas típicamente para mí de inspiración nórdica, de inspiración. Cuando se habla de norte, y a veces se habla de lo alemán, yo he citado y he comparado con cosas alemanas, pero no hay que pensar en la estructura política ahora mismo europea, en el sentido de que cuando se está hablando de Flandes, se está hablando de Brabante, se está hablando Bretaña. En Sevilla, el primer gran escultor que llega y que trabaja en la Catedral de Sevilla en los años del siglo XV, es Lorenzo Mercadante de Bretaña. Su discípulo sevillano, al parecer, aunque no confirmado todavía, pero es Pedro Millán, trabaja con esas pautas y esta manera, por ejemplo, de hacer una especie de junco casi siempre policromado en verde, con agudísimas espinas, el modo, por ejemplo, de plegar, la boca entreabierta con los dientes, todo eso son maneras que sirven otro punto de vista. Los puntos de vista del estudio de la escultura siempre tienen que ser absolutamente, digamos, envolventes, y hay muchas maneras y hay que evitar que se haga una fotografía. A un cuadro no se le puede hacer una fotografía por detrás, porque no hay por detrás nada, pero una escultura tiene partes de delante y tiene partes de detrás. El pelo se hace por detrás de una manera, es muy diferente cómo caen las guedejas en un caso
caso o en otro. Esas son cuestiones que ya, por supuesto, son las que se refieren al estudio. Pero quiero subrayar en lo que es la extraordinaria importancia que tiene esta obra, que tiene aquí además un elemento que prácticamente es casi único. No, yo sé que hay otros, pero no aquí. Ahí hay una inscripción de un salmo. Es algo así, se refiere Dios, Señor. Que el texto traduzco en latín: Señor, no nos abandones y no nos condenes, algo así como eternamente. Es un salmo. Los salmos en la crucifixión están relacionados con todo lo que significa el Antiguo Testamento. En fin, esto es una cuestión teológica. Esa inscripción está siguiendo todo el borde y la policromía extraordinariamente bella de este crucificado, cuya paño de pureza ahora vemos mejor. Aquí se observa otra vez ese tipo ahí como de, digamos, de arruga semicircular que hace ahí Jorge Fernández. Bueno, yo no sé, supongo que a lo mejor, yo es que esta fotografía la he visto y digo, bueno, la voy a llevar. Para mí, esto está en Santa Clara, el convento de Santa Clara de Carmona. Esto está claramente dentro del taller, no es quizás una obra completamente suya, pero la manera de doblar, el tipo de paño de pureza, ahí el detalle, esa idiosincrasia. Esto está en Carmona. Yo no sé si quizás Fernando de la Vía después me lo dice, si ya está, porque hay muchísimo. ¿Por qué lo he traído yo aquí? Lo he traído porque es que Jorge Fernández es el primer artista documentado que envía muy numerosas obras, desgraciadamente no aparecidas, por lo menos en lo que yo conozco de Hispanoamérica, las manda, por ejemplo, a Santo Domingo. En Santo Domingo hay documentación de Rodríguez de Morisi, que es uno de los expertos allí del arte, bueno, ya difunto, pero en fin, con muchas publicaciones y documentación del Archivo de India. De modo que los primeros crucificados de América fueron así, seguramente, porque cuando tuvieron que empezar a suministrar, cuando empezaron a suministrar las imágenes que necesitaba la evangelización, ¿se imaginan ustedes la evangelización en los ambientes, por ejemplo, no ya de los taínos, no de los indígenas de Santo Domingo, que desgraciadamente desaparecieron masivamente, sino en el caso, por ejemplo, de México, en el caso de Perú? La barrera de los idiomas que eran en principio, ¿cómo se podía predicar? El que, por ejemplo, en México, que había sido un sitio donde la vivencia religiosa mágico-animista, pero con un contenido extraordinariamente dramático, cruel, de sacrificios humanos, de holocaustos humanos. ¿Cómo transmitir la idea de que hay un solo sacrificio en el cristianismo, el de Cristo? Las imágenes, sin duda, que eran un elemento que, por supuesto, los misioneros que llegan, esos misioneros que habían pasado aquí en España, una cosa que no se suele recordar mucho, la reforma, lo que se llama en general la contrarreforma católica, había tenido una fase española que fue una reforma que, sobre todo, por ejemplo, el cardenal Cisneros aplica muy especialmente a los franciscanos, con lo cual la primera gran expedición a México es en 1524, se hace de franciscanos, y Hispanoamérica nos devuelve a nosotros una especie, como en un espejo, elementos, en el caso concreto, esculturas, iconografías que han desaparecido aquí en la península, pero que sin duda existieron. Por ejemplo, esta crucifixión, este es un crucificado que está hecho de una sola pieza, que está en el museo, que podríamos decir de la rama hispana, que hace, diríamos, la correspondencia evidentemente con el Museo Nacional de Antropología e Historia de México, que es todo el aspecto de arte prehispánico. En el otro museo, en el de arte virreinal, en Tepoztlán, está este crucificado, que ustedes estarán viendo que es un crucificado que nos resulta extraño, porque está además en esa cruz en forma de Y, como de Y, de V, que es todavía una cruz más dramática que la cruz habitual. Este tipo de cruz, sin duda, también se utilizó en el arte español peninsular, pero no conservamos esos elementos. Entonces, el que podamos nosotros en América seguir, no solamente seguir que
se conecta en lo que podríamos llamar el dramático oficio de esos primeros evangelizadores que tienen, sobre todo en el caso de México, que tienen que actuar en un ámbito donde la experiencia religiosa, lo que significa la muerte, la sangre, todo eso era algo que después, incluso hasta en el propio siglo XVIII, incluso hasta después, muchas veces se dice, un poco en plan a veces incluso de cierto comentario peyorativo, a mal Cristo mucha sangre. El caso de México es muy especial y este tipo, ustedes estarán viendo, pero ahora ¿qué tenemos ahí en la pantalla? Pues ahora lo que tenemos en la pantalla aquí es una cabeza que ustedes estarán viendo, es una cabeza dramática, es un crucificado, pero es un crucificado que se ha hecho con un material que es americano y que viene también a la península. Es un Cristo hecho con caña de maíz. La médula de la caña de maíz se hacen haces y esos haces se anudan después y se hace de una manera muy sumaria todo lo que es la estructura del cuerpo. Y eso, miren, cuando se destroza, esto estuvo en una colección particular, fíjense ustedes cómo están. Ese es el material. ¿Por qué lo traigo? Pues porque esto significa que hay un modo de realización de unas crucifixiones muy dramáticas, sin llegar a lo germánico, podríamos decir, que también han existido aquí en la península, que probablemente me parece que puede Carmona en este sentido darnos una sorpresa a propósito de algunas cosas, investigaciones en marcha a propósito de esto, y que ustedes dirán, pero si no las conservamos en nuestras iglesias, ¿cómo sabemos que? Pues porque sabemos, por ejemplo, que hay documentos, hay cartas. Hay una carta muy famosa, nada menos que del primer catedrático de retórica de México, que se llamaba Francisco Cervantes de Salazar, nada que ver con el autor del Quijote, que recibe carta de sus paisanos de La Mancha, de un pueblo de La Mancha, diciéndole: sabemos que hay unos crucificados que se hacen ahí en América en materiales que son para nosotros extraños y que tienen una virtualidad, que son livianos. Se conservan en algunas clausuras, por ejemplo de Sevilla. Yo en este caso también he visto, por supuesto, Cristos de caña en el propio México. Pero lo sorprendente es que cuando, por ejemplo, en un convento de monjas se observan y se ven estos Cristos, lo primero que dicen las monjas es que se pueden llevar con una sola mano, pues porque es que pesan muy poco. ¿Y eso qué ventaja puede tener? Estos son Cristos que están pensados para la acción, para moverlos, para que haya una devoción incluso de contacto, para que puedan ser besados, abrazados. Y sabemos que hay, por ejemplo, en algunos casos, ha habido momentos en el pasado que, por supuesto, quizás no se han podido rastrear en otro tipo de documentación. Yo, por ejemplo, en el caso del Salvador de Sevilla, yo allí tuve ocasión, yo escribí sobre esa iglesia, y tuve ocasión de encontrarme una documentación que cuando el molinismo era una cierta tendencia heterodoxa de Luis de Molinos, un jesuita, que hace que el embajador, o sea, el nuncio del Papa, de su santidad en Madrid, le envía a las iglesias una recomendación para que se fabriquen crucificados de pequeño formato que puedan ser colocados al lado de los púlpitos, para que en un momento determinado el predicador, naturalmente el predicador que está haciendo una homilía en una misa o que está predicando unos ejercicios, pueda moverlo y puede incluso en algún caso dramatizar hasta un punto que nosotros hoy no lo podemos casi imaginar, pero eso también ha existido en relación. Con lo cual ya se pueden ustedes imaginar que la iconografía del crucificado, diríamos, sufriente, es una iconografía que todavía necesita una investigación en formatos que todavía no hemos estudiado a fondo. Este es el Cristo colosal, incluso esa es la palabra que utiliza, por ejemplo, Gestoso. Cuando en la Catedral de Sevilla, cuando ustedes vayan a la Catedral de Sevilla y se coloquen, por ejemplo, en el altar mayor, o se coloquen delante de la capilla de la Virgen de los Reyes, la capilla que se llama de la Inmaculada Grande,
para compararla, porque es más pequeña como escultura, pero grandiosa en arte, la Siguecita. La Inmaculada Grande tiene un crucificado de una dimensión muy superior al natural, que está encastrado en un retablo que se construye en 1658, 57, 58, y que significa que la devoción a este Cristo era tan grande que cuando se hace en esa capilla nada menos que estaban enterrados los conquistadores que habían acompañado a San Fernando en la conquista de Sevilla. Por eso lo colocaron en esa capilla que estaba en principio destinada a San Pablo, que está, si ustedes recuerdan la catedral, está la capilla de la Virgen de los Reyes. En la izquierda, tal como se está mirando, está la capilla de San Pedro. Y a la derecha, la que hoy es de la Inmaculada Grande, había sido la de San Pablo. Y allí, en la capilla de San Pablo, había habido un retablo con este crucificado. Este crucificado tenía tal devoción en la ciudad que cuando, mucho después, en 1656-58, se plantea que se crea una gran, diríamos, una gran donación que Gonzalo Núñez de Sepúlveda hace para la devoción de la Inmaculada Concepción, y que hace que el Cabildo traslada los restos de los conquistadores de Sevilla a la sacristía de los Cálices. Y en el nuevo retablo se habilita especialmente un lugar crucífero, una especie de nicho crucífero, donde se coloca este crucificado. Este crucificado, en toda la bibliografía del arte de Sevilla, nunca se dijo de él nada más que estaba muy alto y que era y que alguna vez se dice que era, no tenía mayor importancia. Cuando se produce el estudio y cuando se estudia el crucificado de aquí, de la Amargura, entonces empezamos a ver que el crucificado, la corona de espinas, el gesto de la cara, la manera de tratar la conjunción del tórax con el abdomen, esa especie de uña, esa especie de curva que se labra encima del ombligo, ese tipo de paño de pureza aristado como el que estamos contemplando, los ángeles que están a sus pies llevan los instrumentos de la pasión. En suma, este es un Cristo que me pareció siempre una obra, quizás la obra más, por supuesto en dimensiones, de Jorge Fernández. Este Jorge Fernández, del cual ya sabemos algo que se ha demostrado o se ha visto en los documentos, que murió antes, mucho antes de lo que se pensaba, murió en 1535, de modo que se pensaba que era el 50 y tanto. Es que él va a estar ahí en una línea. Aquí un detalle de lo que antes hemos comentado, la cabeza. Este es un crucificado que algún día habrá, supongo que, yo qué sé, habrá que bajarlo, habrá que ver cómo se conserva. Estamos contemplando que Jorge Fernández, al cual ahora se problematiza si esa apelación, Jorge Fernández alemán, siempre se le ha conocido así. Parece que la cuestión del apellido segundo no es tal, sino que es una cuestión muy, muy dudosa. Está clara la inspiración nórdica. Fíjense, por ejemplo, las espinas. Esas espinas tan clavadas así a fondo ahí en la frente. Este crucificado que se ha visto mucho más bajo de lo que está ahora, porque este crucificado a mí me parece que está en torno al 20, 20 y tantos, 20, 25, 30 incluso, muere en el 35. Este crucificado se ha visto por los imagineros de Sevilla. Y cuando se ha producido, por supuesto en el caso de Sevilla, Martínez Montañés crea prácticamente ya una manera en la cual todavía se anda, porque muchas veces hay algunas obras en las cuales todavía. Pero hay un imaginero que siempre se ha dicho que siempre se dice, tiene un discípulo directo de Martínez Montañés, es Juan de Mesa, capaz de hacer un dramático Cristo, sobre todo la policromía, en fin, es un Cristo especial, que es el Cristo del gran poder. Pero en las crucifixiones, Juan de Mesa, por ejemplo, tiene un crucificado, que es el Cristo de la Buena Muerte, que es claramente montañesino, pero a mí me parece que ahora veremos algo. Fíjense en la viga de imaginería, porque el Cristo de aquí de Carmona
No es demasiado bueno el foco. El Cristo de Carmona estuvo destinado a una viga de imaginería. Una viga de imaginería es una especie como de gran, diríamos, de gran transversal, una especie de gran macizo transversal de madera, donde se colocaba el crucificado en el centro y luego casi siempre una serie de tablas pues con los apóstoles, etcétera. Otro de los elementos para confirmar de modo absoluto la autoría de Fernández es que esto está documentado. La cabeza esta es una cabeza claramente cercana al Cristo de aquí de la Amargura y creo que al que acabamos de ver. Pero hay ahora ya, incluso Jorge Fernández es un artista clave en el restaurado, está restaurándose, pero en fin, ya casi está terminándose el gran retablo de la Catedral de Sevilla. A partir de la terminación me imagino que habrá una monografía o habrá un estudio. Fíjense, por ejemplo, la manera de lo descriptivo, lo que es la Edad Media, cuando utiliza, por ejemplo, elementos. La resurrección de Lázaro. Fíjense cómo se está ahí saliendo de todas esas vendas con las que se enterraban a los judíos. Eso también sabemos que esas vendas son las que se vieron por parte de las mujeres cuando fueron al sepulcro. Pero como Lázaro, hay que este contenido didáctico que tiene la Edad Media, como Lázaro había muerto y llevaba ya muerto varios días, ¿qué pasa con un cuerpo que sin duda olería muy mal? Y entonces ahí aparece esta especie de sanedrita o alguien que está caracterizado con una condición elevada dentro del judaísmo que se está tapando la nariz, porque naturalmente esa es una manera. Este es un arte que está relacionado, aquí hay demasiada luz para esto. La capilla, el Cristo que está, como saben ustedes, en Santa María, el de los peligros. Un Cristo que ya estamos ahí en la parte, diríamos, en la que vamos a desembocar en una figura que es Roque de Balduque, el cual ya empieza a trabajar en Sevilla en 1534, con lo cual prácticamente ya se solapa con el que acabamos de citar, con Jorge Fernández. Esta es una capilla que está, por supuesto, en el catálogo que se hizo en su momento, que don José Hernández Díaz fue director, con Collantes de Terán, Antonio Sancho Corbacho, en fin, los que fueron los grandes impulsores de lo que había fundado don Francisco Murillo, el Laboratorio de Arte. Ahí hay una riqueza de carácter iconográfico que todavía tiene que estar, todavía se tiene que revelar y todavía se tiene que estudiar. El Cristo, fíjense cómo aquí ya está el clasicismo, ya está sugerido y está interpretado por un artista que es Balduque. Esta es una localidad francesa de las zonas de Francia que no son la Francia, repito, que no es la unidad política que nosotros conocemos, sino que está abierto a Borgoña, que está abierto a Brabante, es decir, a todos los elementos de la riquísima creación artística del norte. Ahí al fondo está toda una descripción, una especie de vía crucis completo. Ahí está Cristo llevando la cruz, ahí está el descendimiento, y este es uno de los grandes crucificados del siglo XVI, en todo lo que es, por supuesto, en la escuela nuestra y también en el conjunto español. La manera de trabajar, por ejemplo, la suavidad y los conocimientos que vienen del arte clásico, evidentemente, el paño de pureza con toda una, prácticamente reducido a la parte simplemente de tapar el pubis, con toda una riquísima gama de plegado de paños ahí que están ahí. Esta es una manera de trabajar ya que hay que relacionar. ¿Significa esto que la referencia al mundo clásico significa que en el caso, por ejemplo, del arte español, llegue eso a realizarse con una tendencia que podríamos llamar mundanizante o con una tendencia puramente, diríamos, esteticista? Nunca. En el gran arte español y en lo pictórico, por supuesto, no es tanto. Va por delante ahora la escultura, la pintura, en el caso sobre todo de la escuela relacionada con Sevilla y con el ámbito carmonense también, por supuesto. No hay nada en Sevilla en lo que se refiere a Balduque, aunque Balduque participa también en el retablo mayor, porque el retablo mayor coge y prácticamente es una escuela que empieza a trabajar pues desde Nufro Ortega, en fin, unos artistas muy antiguos, y ahí tenemos ahí toda una herida muy baja, la llaga. Eso es otro aspecto que sirve también para poder fechar y para poder
interpretar. Y quizás como una de las ciertas novedades, esta es una obra que se encuentra restaurándose, se está limpiando, etcétera, en Sevilla, pero es de Osuna, es de Santo Domingo de Osuna. Y este es un Roque de Balduque para mí clarísimo, que está ahí el Cristo con la azotado, abrazado a esa columna, y con una, diríamos, estamos ya entrando en una fase en la que el artista cada vez más se siente libre y se siente incluso inclinado a utilizar su manera, su maniera. De ahí viene una palabra que seguramente le sonará a muchos de ustedes, el manierismo. El manierismo es una época en la que ya va descubriéndose ya todo lo que significa la subjetividad. El artista entonces entiende que debe también cifrar su categoría, mostrando dificultades y resolviéndolas, claro. Ya ven ustedes que esta es una escultura, ya no hay un plano, no se trata de un crucificado, pero se trata también de un Cristo que está siendo, en principio está siendo azotado. La expresión del rostro es estupenda, luego todo el tipo de plegado de paños es como el de aquí, como el de que ya hemos visto antes, de Santa María. Ahí está la cabeza del Cristo. En cualquier caso, ya se pueden ustedes imaginar, se trata de un Cristo doliente, sufriente, pero no en el límite, no he querido ni siquiera traer, porque hay algunas de estas creaciones, incluso todavía en el mundo germánico de principios del siglo XX, hay algunas de estas creaciones en las cuales ya no hay el elemento clarísimo, diríamos, redentor, la significación de lo que es la figura de Jesucristo, sino que es un camino que naturalmente también desgraciadamente la historia pues no es algo que se haya del todo terminado. A veces se puede tratar el tema del crucificado doloroso como una especie como de tremendo alegato a propósito de la crueldad, de la propia crueldad humana, porque hay algunas veces sayones que están crucificando a Cristo en algunas representaciones terribles. Y termino con que, aun cuando me parece que la foto no es, o por lo menos, a ver, para mí el más impresionante de todos los crucificados de Juan de Mesa, desgraciadamente no está en Andalucía, está en Vergara, está en Guipúzcoa. Fue encargada por un soldado y esto es una obra de 1622. Para mí este crucificado, por su grandeza superior al tamaño natural, por la cabeza en la que hay algo del laocontiano, pero hay algo también del sentimiento, para mí me parece que Juan de Mesa no hubiera podido interpretar, no hubiera podido de alguna manera, diríamos, distanciarse de lo que significaba el equilibrio espiritual y asombroso y formal de Martínez Montañés, de no haber podido contemplar y de haber tenido muy presente lo que esa obra extraordinaria de Jorge Fernández, el cual aquí había dejado también una obra verdaderamente excepcional, una obra que tenía una pareja de San Juan y de la Virgen que no hemos encontrado, que no ha aparecido. Esa cabeza de ese crucificado, de las cosas, por ejemplo, que se conocen de Juan de Mesa, que hay en Hispanoamérica bastantes, hay en Perú, por supuesto en las que hay en Sevilla, para mí, y en el caso concreto del crucificado, pocas veces se pueden encontrar. Tuvimos la suerte de que para la celebración del centenario de Murillo, en el año 1982, la verdad es que se pidió este Cristo de Vergara, no muy esperanzados con que autorizasen su traslado a Sevilla, pero fue autorizada y tuvimos entonces la ocasión de fotografiarlo bien y de verlo. Pienso que no se podría pensar, vuelvo otra vez a esa idea, que ese Cristo doloroso, ese Cristo sufriente, no se hubiera podido hacer sin una obra fundamental que está aquí en Carmona precisamente, y una obra de este gran artista que es Jorge Fernández. Nada más.